de la semana 3 que vamos a realizar hoy. La idea de la práctica de la semana 3 es hacer un ejercicio, ya empezar con los ejercicios donde estamos modelando sistemas físicos de acuerdo a las metodologías de análisis y control de sistemas lineales. En este caso, evidentemente, las metodologías de modelado. Esta práctica, de hecho, está basada en un ejercicio de examen. Tal vez el examen en los últimos 4 o 5 años, el que tuvo un nivel de dificultad pues un poco más alto, ¿verdad? Pero no por eso quiere decir que sea irrealizable o cosa por el estilo. Entonces, lo bonito de esto es que ya estamos haciendo mucha práctica, y vamos a poder realizar todo lo que nosotros vayamos a hacer. Muy bien. Entonces, como ustedes ven, aquí en esta figura tenemos un circuito eléctrico con una tensión de entrada I, con una tensión de salida E0 y con dos resistencias y dos capacitores, ¿verdad? Con dos mallas que tenemos acá. La idea es que vamos a modelar este sistema y vamos a escribir primero las ecuaciones diferenciales que describen el sistema, que es lo primero con lo que nosotros empezamos en cualquier análisis. Luego de esto vamos a escribir las ecuaciones de espacio de estados en su forma matricial. Esto es, digamos, un remanente de lo que ustedes debieron haber visto en álgebra lineal. Sin embargo, en general he entendido que la gente que estudiamos ingeniería electrónica no estamos tan acostumbrados a la forma matricial de expresar ecuaciones, menos ecuaciones diferenciales, pero no es difícil, es nada más acostumbrarse, ¿verdad? Luego, la función de transferencia es 0 sobre I, considerando condiciones iniciales iguales a 0, el diagrama de bloques y simular el sistema en Scilab. Ya empezamos hoy con simulación. Como les dije, vamos a utilizar Scilab. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Si tuviera algún problema en ejecutar la simulación, voy a empezar a ejecutar parte de la simulación completa la tengo hecha, entonces cualquier cosa la vemos. Entonces, vamos a esto. Vamos a empezar con la pizarra. Y voy a compartir la pizarra, ¿verdad? Obviamente, para que ustedes puedan ver la pizarra, después guardar la pizarra si ustedes quieren. Esta cosa de la pizarra a mí me ha funcionado de mil maravillas, porque es primero la posibilidad de que ustedes vean la pizarra como ustedes quieran, y segundo la posibilidad de que ustedes copien la pizarra en lugar de que estén eh, agregando tomándole fotos. Por cierto, gracias, Luis Antonio, te lo agradezco mucho. O qué dicha que las observaciones van bien. Eh, yo de nuevo, si ustedes me dijeran, no, es que es mejor 3 horas de clase en vivo, bueno, las hacemos 3 horas de clase en vivo, como sé, pero hasta ahora pues ha resultado bien, a la gente le ha gustado y sobre todo porque pueden ver la clase cuando quieran. Y tenemos mucha práctica. Ok, entonces, dicho esto, para no perder mucho tiempo, nosotros tenemos que el circuito es básicamente lo siguiente: una resistencia, otra resistencia, un capacitor y dos capacitores. Entonces aquí tenemos, esto es EI, y a las tensiones, esto es C1, C2, R1 y R2. A las tensiones del capacitor le vamos a llamar para no confundir VC1 y VC2. Como ustedes ven, las tensiones de estos capacitores están, ¿cómo se llama? O la tensión del capacitor 2, perdón, es la tensión del sistema cuando está, es la tensión de la salida, perdón, eso es lo que quise decir, la tensión de la salida. ¿Qué es importante en esto? Lo importante, usualmente con los circuitos eléctricos, y una de las ventajas de los circuitos eléctricos, es que nosotros conocemos las ecuaciones diferenciales que explican un circuito eléctrico, ¿verdad? Nosotros sabemos que la corriente, que si nosotros tenemos un capacitor, que fue lo que vimos en la práctica, que esta práctica no la repasé porque teóricamente es bastante común para ustedes, que la corriente de un capacitor, la IC, va a ser igual a C de VC dt. ¿Ok?
Entonces ahí tenemos la ecuación diferencial. Recuerden que cuando nosotros vimos, y si no lo recuerdan, se los recuerdo y se los vuelvo a recordar y se los vuelvo a recordar. Cuando nosotros vimos la cuestión de los estados se explicaban cuántas integrales se necesitan para describir el sistema. Como ustedes ven, en este caso, nosotros tenemos dos elementos que generan ecuaciones diferenciales, que son los capacitores. Y los elementos que diferencian estas ecuaciones son las tensiones de los capacitores. Entonces, y esto vean, porque este ejercicio, si uno no le sabe, como quien dice, el truco, la maña, puede convertirse en un ejercicio muy difícil, un ejercicio de que usted hizo esto y reemplazó lo otro, y es como tener los cordones amarrados y no saber cómo desamarrarlos. ¿Cuál es la recomendación que yo doy en este caso? La recomendación que yo doy en este caso por experiencia es que viendo un circuito eléctrico y conociendo cuáles son los que conviene convertir a estados, que en este caso son las tensiones de los capacitores, presente las ecuaciones diferenciales que describen el sistema y trate de reemplazar en las ecuaciones diferenciales todo para que quede solo en función de la entrada, la salida y los estados que ustedes definieron. Entonces vean esto. ¿Cuáles son las entradas? EI, ¿verdad? Es una sola entrada. ¿Cuál es la salida? La salida sería US2, ¿verdad? Convenientemente. Y los estados, ¿cuáles serían los estados? Los estados, la cantidad de estados en las que usted puede describir un sistema es infinita, pero es muy conveniente en este caso, de nuevo, describirlo de acuerdo a los estados que generan las ecuaciones diferenciales. Entonces sería US1 y US2. Entonces, la idea sería describir todas las ecuaciones que describen este sistema en términos de esos tres elementos, ¿verdad? Son tres elementos. Entonces, bueno, si ustedes ven este circuito, de hecho voy a agarrarlo y voy a redibujarlo para que me quede aquí. Esa es la gran ventaja de estas pizarras. Para que me quede aquí bien, por si lo necesito para otra cosa más. Ok. Entonces, en estos circuitos, si nosotros planteamos que aquí viene una corriente I1 y aquí viene una corriente I2, vamos a poder describir este sistema de acuerdo a diferentes ecuaciones diferenciales, ¿verdad? La primera ecuación diferencial nos dice, haciendo esta malla, que EI va a ser igual, vamos a ver, ajá, EI va a ser igual a VR1 más VC1, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos ese caso de la primera ecuación. Nosotros además tenemos que la corriente de este capacitor, ¿verdad? La corriente de este capacitor de acá, va a ser I1 menos I1 menos I2, ¿verdad? Va a ser igual a C por VCI, por VC1, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos en este caso. Y luego, nosotros tenemos que I2 va a ser, perdón, aquí es C1, ¿verdad? Esto va a ser C2 por VC2. Y tenemos en la última malla que VC1 más VR2, perdón, VC1, vamos a hacerlo así. VC1 va a ser igual a VR2 más VC2. Ok. Entonces nosotros podemos empezar de diferentes maneras.
Una de las, bueno, aquí me faltó el punto, ¿verdad? Esto es una ecuación diferencial. Esto es una ecuación diferencial y esto es una ecuación diferencial. Entonces, ¿qué suele ser conveniente? Suele ser conveniente empezar a trabajar a partir de las ecuaciones diferenciales. Suele ser conveniente empezar a trabajar a partir de las ecuaciones diferenciales, y las ecuaciones diferenciales son estas dos ecuaciones diferenciales. Estas dos ecuaciones diferenciales. Estas dos ecuaciones diferenciales a nosotros nos están diciendo cuál es la ecuación diferencial que describe lo que nosotros definimos como el primer estado, US1, y que describe cuál es la ecuación diferencial del segundo estado, US2. Y entonces lo que tenemos que hacer es agarrar esta ecuación y esta ecuación y ponerla en términos de solamente estas tres variables, EI, VS2 y VS1. Eso es lo que nosotros vamos a buscar. Entonces vamos a agarrar 1. Entonces tenemos de 1, ¿verdad? Que VS1 punto va a ser igual a I1 entre C1 menos I2 entre C1. Ok. Y esta es la primera ecuación que nosotros tenemos que despejar. Tenemos que despejar qué es I1 y tenemos que despejar qué es I2 a partir de las funciones que nosotros tenemos. Entonces vean esto. ¿Cómo podemos describir I1 en función de, de las ecuaciones que nosotros tenemos? Si ustedes se dan cuenta, a partir de esta ecuación, nosotros tenemos que la corriente de I1 va a ser la tensión que hay aquí menos la tensión que hay aquí dividida entre la resistencia, que se puede obtener directamente de esta ecuación, ¿verdad? Por favor, interrúmpame en cualquier momento, porque los oigo muy callados, y la idea de la práctica no es que yo ejecute la práctica sin interrupciones, porque para eso les mando un video, ¿verdad? Sino que de verdad, por favor, pregúntenme cualquier cosa directamente, no hay ningún problema. Interrúmpame en cualquier momento. ¿Hasta aquí todo está claro? ¿Sí? ¿No? También no se los, Sí, profe, todo no, claro. pura vida, no se los pregunté, pero no importa, creo que nunca es tarde cuando la dicha es buena. Las personas que ejecutaron esto, ¿tuvieron alguna dificultad en particular para pensar en esa dificultad? ¿No? Tuve que pensar como 10 minutos nada más, pero sí después la llegué hasta ahí. Es cuestión de práctica, es cuestión de práctica. Ustedes van a ver que es cuestión de práctica, como les dije. Ver cuáles son los estados y despejar de los estados. Y ahí sí, ¿verdad? Bueno, muy bien, gracias. Entonces, pues, bien, ¿cómo despejamos I1? Entonces nosotros vemos aquí, tenemos que I1 va a ser igual a EI menos VS1 dividido entre R1, ¿correcto? Entonces ya tenemos esta, qué bueno. ¿Y cuál es I2? Vean que I2 está parecida. I2 va a ser igual, vean el circuito, VC1 menos VC2 dividido entre R2. Nos queda perfecto. Entonces, podemos despejar aquí, ¿verdad? Y despejamos que VC1 punto va a ser igual. Aquí despejamos I1, que sería EI menos VC1, todo dividido entre R1, C1. Perfecto. Luego, menos, y este menos tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque de hecho yo realizando la práctica se me olvidó por un momento. Aquí tenemos VC1 menos VC2 dividido
entre R2C1. Muy bien. Vean esto, ya lo dejamos en función porque R1, C1 y C2 y R2 son variables, son constantes y las otras variables ya está US1 en función solamente de las variables que nosotros definimos. Por conveniencia, vamos a despejar esto para hacerlo bien bonito y nos queda que US1 punto. Disculpen, tengo que atender esto. Esto definitivamente tengo que atender. Perdón. Bueno, perdón por eso, literalmente era la ministra de Ciencia y Tecnología, que es nuestra colega en electrónica, pero bueno, está en listo, entonces hay que contestarle, perdón. A veces en clase nos interrumpe gente que anda vendiendo papas, entonces no pasa nada. Listo. Ok, ¿está claro esto? Entonces vamos a despejarlo. Vamos a despejarlo y típicamente cuando nosotros estamos trabajando, usualmente la salida la dejamos al final porque es conveniente primero poner la parte de los estados en la parte matricial y las salidas en la parte derecha de la parte matricial, es lo normal que se hace, y entonces vamos a hacerlo de esa manera, vamos a acomodar esto en función de VC1, y ustedes se dan cuenta que aquí queda VC1, y lo despejamos, y eso queda menos 1 entre R1, C1, menos 1 entre R2, C1. Vean que tienen que tener cuidado que aquí hay un R1 y un R2 y por lo tanto no se pueden sumar. Y luego acá queda VC2, que aquí es un menos por un menos, entonces es un más. VC2 entre R2, C1, con mucho cuidado, ¿verdad?, de las variables. Y luego queda la salida, que sería EI dividido entre R1, C1. Perfecto, ya tenemos. Vean que ya en este caso tenemos la ecuación diferencial en función de los estados que nosotros queríamos. Eso es absolutamente conveniente. ¿Todo claro hasta aquí? Debo suponer que sí. Vamos a eso. Entonces, ya tenemos esta primera ecuación. Vamos a agarrar la segunda ecuación. A esto le llamamos, no le hemos puesto un nombre. Ah, bueno, sí, le pusimos un nombre. A esto le vamos a poner 2. Entonces tenemos D2. Voy a copiarla aquí de nuevo, no hay ningún problema, ¿verdad? Que tenemos que I2 es igual a C2 VC2 punto. Ya nosotros habíamos obtenido que tenemos que, y voy a ver la gráfica para que quede completamente claro, habíamos tenido que I2 era VC1 menos VC2 entre R2, es decir, que esta corriente I2 es igual a la tensión esta menos la tensión esta dividido entre la resistencia esta. Esto es lo que nos está diciendo esta ecuación y eso es lo que vamos a poner aquí, ¿verdad? Que I2 es igual a VC1 menos VC2 dividido entre R2, ¿verdad? Entonces, con esto, entonces, tenemos que VC2 punto, ¿verdad? A partir de esta ecuación, va a ser igual a VC1 dividido entre R2C2 menos VC2 dividido entre R2C2. Ya tenemos la otra ecuación, ¿verdad? Tenemos esta ecuación de acá
y esta ecuación de acá, que son ecuaciones diferenciales que nos describen el sistema en función de lo que nosotros decidimos que fueran los estados. ¿Ok? Esto es muy conveniente. ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Es muy conveniente porque podemos trabajar de esta manera, ¿verdad? Ok, entonces vamos a esto. Lo primero que hemos dicho es plantear las ecuaciones, ¿verdad? Aquí está. Las ecuaciones que describen el sistema ya están planteadas en este momento. Ahora vamos a trabajar con las ecuaciones de espacio de estados. Entonces, nosotros tenemos que definir cuáles son los estados y definimos que x1, por ejemplo, va a ser vs1, que x2 va a ser igual a vs2 y que la salida y va a ser vs2 y por lo tanto es x2. Y a partir de esas ecuaciones, vamos a llamarle a esta ecuación 3 y a esta ecuación 4. Entonces, usando 3 y 4, ¿verdad? Que 3 es esta ecuación de acá. Si ustedes quieren, las vamos a copiar. Esa es la gran ventaja de la pizarra digital. Vamos a copiar esta ecuación. Vamos a copiar la ecuación 3 aquí. Y vamos a copiar la ecuación 4 acá. Vamos a pensarla acá. Aquí tienen las cosas que hay que borrarle. Ok, para que no se confunda. Entonces vean que ya tenemos las ecuaciones 3 y 4 y podemos plantear los estados muy claramente. Con la ecuación 3 nada más decimos que vs1 es x1, ¿verdad? Entonces x1 punto va a ser igual a vs1, x1, multiplicado por esto. Menos 1 entre R1 C1, menos 1 entre R2 C1, no confundir acá, más vs2, que es x2, dividido entre R2 C1. Tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando uno confunde cosas acá. Y la entrada, que vamos a dejarla como EI, dividido entre R1 C1. Eso es simplemente despejar la primera ecuación. Y ahora despejamos la segunda ecuación. X2 punto, que sería igual a vs1, que es x1, entre R2 C2, y menos x2 vs2 entre R2 C2. Una cosa que es muy importante, las ecuaciones de espacio y estados nunca están completas si usted no escribe la salida del sistema. Aquí está la entrada, pero tiene que escribir la salida del sistema. Yo muchas veces, todos los años se los advierto y todos los años, lamentablemente me cometen ese error, que es que les pido las ecuaciones de espacio de estado, pues es un hecho que se los voy a pedir, y la gente se le olvida poner la salida. Es tan fácil, es muy fácil. Y es nada más poner que la salida y va a ser igual a x2. Y por eso pierden puntos. Y yo me jalo los pelos porque a mí no me sirve que pierdan puntos. Pero es importante. Entonces vean que ya tenemos, perdón, la ecuación de espacio de estados de manera planteada como un conjunto de ecuaciones. Esta ecuación de espacio de estados, si quiero plantearlo de manera matricial, yo voy a decir que x, el vector x, va a ser igual a x1 por x2. Y en este caso puedo utilizar estas ecuaciones. Voy a ponerlos aquí a la par para que se vea bien bonito, para que más o menos lo vayamos viendo. Vamos a ver si nos alcanza el espacio. Entonces en este caso x punto, que es un vector, va a ser igual. Vean que aquí yo lo pongo directamente como x. Pues yo puedo poner aquí x1 y aquí puedo poner x2 y poner cosas así.
Pero yo necesito que ustedes se acostumbren a la notación comprimida que nos permite las ecuaciones diferenciales. Y esto es X, ¿verdad? Entonces aquí podemos escribir cada uno de los factores. X1 sería menos 1 entre R1C1 más 1 entre R2C1. Y aquí el factor es 1 entre R2C1. Aquí el factor es 1 entre R2C2. Y aquí es menos 1 entre R2C2. Y nos falta la salida. Perdón, nos falta la entrada, que aquí tiene que añadirse. La entrada se añade como un factor que puede entrar en cualquiera de los estados, EI, pero solo un estado modifica, que es 1 entre R1C1. Y aquí ponemos un 0. Y Y, como Y es un vector, no tenemos, digo, es un escalar, no tenemos que poner vector. Y va a ser X2, entonces sería 0,1 por X. Y esa sería la manera de escribir los estados en forma de, las cosas en forma de estados, ¿verdad? ¿Me explico? ¿Esto está claro hasta ahora? ¿Sí? Vamos a verificar mis notas para verificar que todo está correcto. Ok. Ahí. Todo parece estar correcto. Muy bien. Preguntas hasta acá. Profe, ¿puedes oír un toque donde puso la definición de X1, X2 y... Ahí, gracias. Ok. Recuerden que ustedes pueden accesar la pizarra, ¿verdad? También, ¿verdad? Por cualquier cosa, para que puedan aprovechar. Pueden aprovechar que están haciendo esto. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Tenemos que meterle candela. Ok. No hay preguntas. Ok, vamos a meterle candela a esto. Entonces, nosotros podemos agarrar. Vamos a agarrar. Profe, disculpe, la pizarra dice que me da error cuando intento ingresar con ese link. Creo que las otras pizarras también, al igual que con los videos, es el mismo problema. Sí, ya ese tipo de problemas yo no los puedo arreglar. Porque ese mismo link se lo mandé a otras personas y sí les funcionó. Entonces, sí, ese tipo de cosas, pues no sé. Porque si no le funcionara a nadie, pues obviamente algo está pasando, pero este mismo link fue el link que le envié a alguien más y me dijo que funciona. Entonces, No sé si algunos otros compañeros de la clase pueden intentar ingresar a la pizarra, a ver si así, si a ellos hay, les funciona. hay varias personas aquí adentro, Ah, ¿lo sí, ves? Sí, sí, sí. y es el único link que he enviado, sí. Ok, sí, qué pena, porque ya de ahí, digamos, ese tipo de cosas, pues no sé, no. Si a alguien le funciona, entonces ya no sabría decirte qué podemos hacer. De verdad me da mucha pena, me encantaría poder ayudar, pero no sé qué hacer en ese caso. Perdón. Cualquier cosa, si no, me dice que le señale tal cosa a la pizarra o tal otra cosa a la pizarra. No hay ningún problema. ¿Ahí? Ok, no tenga pena, ¿verdad? La práctica es para eso, la práctica es para poder ver todo, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hacer diagrama de bloques. Y para el diagrama de bloques vamos a agarrar estas ecuaciones y las vamos a copiar. Es la ventaja de la pizarra digital. Entonces vamos a copiar este diagrama aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir viendo qué nos conviene agregar dónde. Vean que la entrada está en el X1, entonces típicamente nos conviene agregar esta ecuación primero. Voy a hacerlo aquí en rojo para que quede completamente claro. Además que el rojinegro es un contraste hermoso en las pizarras, aunque hayamos perdido ayer. Pero bueno, no me hablen de la pérdida de ayer. Entonces, vean que este X1 se ve como una suma de diferentes factores. Entonces vamos a agregarlo aquí como una suma. Y aquí va a venir X1 punto. Este X1 punto tiene la entrada, que aquí puede entrar como 1 entre R1, C1. Y aquí entra EI, ¿verdad? Esta entrada la estamos metiendo por acá. Y tenemos dos factores más. Aquí podemos meter los dos factores más.
Entonces, importante, típicamente, como esta variable es la derivada de x1, en los diagramas de bloques hay que poner integradores para obtener el valor de x1 sin estar derivado, ¿verdad? Nosotros podemos escribir los derivadores así, o podemos escribir los derivadores de esta manera, que es la manera que lo escriben en función de la frecuencia, pero en los diagramas de bloques cualquiera de las cosas funciona. Entonces aquí tenemos x1, y este x1 punto es la suma de dos valores, más. Vamos a ponerle aquí, y este es x1 multiplicado por este factor que tenemos acá, que vamos a escribir aquí, que sería menos 1 entre R1 C1, menos 1 entre R2 C1. Y este bloque viene X1 por acá. Entonces, esto viene de X1, y hay otro factor que es R2 C1, 1 entre R2 C1, que aquí vendría X2. Pero X2 hay que obtenerla de la otra ecuación. Entonces, ven que en la otra ecuación que vamos a dibujar en azul, esta ecuación, dice que X2 punto, primero tiene un valor de X1, entonces vean que ya ese X1 nos está quedando convenientemente disponible acá. Entonces X1 se multiplica por 1 entre R2 C2 y entra a sumar, y aquí entra una resta, y aquí entra también R2 C2 entra como X2. Esta suma de estas dos cosas nos va a dar X2 punto. Lo integramos, voy a hacerlo así, aquí nos queda X2, y este X2 entra aquí para hacer la suma que genera X2 completo, ¿verdad? Voy a dibujarlo así para que se vea. Y aquí estábamos esperando ese X2, entonces lo mandamos desde acá. Y aquí tenemos el diagrama de bloques completo del sistema con el que nosotros estamos trabajando. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ya logré ingresar a la pizarra. Solo tuve que descargar la aplicación. Es que en la web no funciona. ¿No funciona la web? Bueno, eso es No. importante. Porque si alguien tiene una Mac, entonces puede tener problemas porque la aplicación solo funciona en Windows. En teoría debería funcionar con la web. No sé por qué no funciona. Mis disculpas. Ok. Yo intenté el año pasado con un montón de aplicaciones, y si alguien encuentra una aplicación que les gusta más que Whiteboard, recomiéndenmela y yo trato de usarla, de verdad. El año pasado traté como 4 o 5 aplicaciones y esta fue la que mejor me funcionó. Ok, ¿está claro el diagrama de bloques? Ok, si está claro el diagrama de bloques, vamos a pensar ahora en la función de transferencia. Vamos a ver si nos da tiempo. Vamos a ver si nos da tiempo porque quiero hacer la simulación. La función de transferencia, creo que teníamos esto aquí. Exactamente. Lo teníamos por acá. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más grande. Vean que la función de transferencia tenemos que poner todo en términos de la entrada, que es EI, y la salida, que es X2. Entonces, por ejemplo, aquí nos queda que S por X1, en términos en el dominio de la frecuencia, va a ser X1 por este valor de acá, menos 1 entre R1 C1, perdón, menos 1 entre R2 C1, más X2 entre R2 C2,
más A en función de la frecuencia entre R1 y C1. Hay que tener cuidado con esos R1 y estos R2. Luego queda que ese X2 es igual a X1 entre R2 C2 menos X2 entre R2 C2. La salida pues es X2, entonces no hay problema trabajar con esto. Dicho esto, vean que es más fácil despejar X1 de esta ecuación de acá y después despejarlo acá. Entonces vamos a llamar esto 5 y vamos a llamar esto 6. Entonces de 6 tenemos que X1, vamos a ver, entonces pasamos este R2C2 a todo lado, al otro lado, perdón, entonces sería S R2C2 por X2 más X2, porque lo pasamos al otro lado, es igual a X1, ¿verdad? Entonces quiere decir que podemos decir que esto es X2 SR2C2 más 1 y esto es igual a X1, ¿correcto? Eso en teoría debería ser correcto. Ajá. Entonces ya tenemos esta cosa despejada acá. Llamémosle a esto 7. Entonces vamos a despejar 7 en 5. Y este 5 es esta ecuación de acá, ¿verdad? Entonces tenemos que despejar X1 en la ecuación que tenemos allá, pero deberíamos acomodar X, la ecuación 5 para no tener cosas en el numerador, digo en el denominador, porque está muy larga. Entonces, típicamente es mejor, tomamos 5, ¿verdad? Y decimos, vean que hay un factor común que sería R1, C1 y C2. Entonces, si nosotros decimos que esto es S por X1, y entonces agarramos esto y decimos que esto es igual a X1, vamos a ver, sería aquí R1, C1 por C2. Ah, no, tenemos R1, C1, R2 y C2. Pues está más complicado, ¿verdad? Entonces sería, esto es R1, C1, entonces nos quedaría R2, C2, aquí es un menos, lo ponemos en el factor común. Ok, no importa. Se nos está haciendo un poquito larga, ¿verdad? Y estoy durando mucho tiempo explicando. No importa. Entonces aquí ponemos X1 entre R1, C2. Aquí, ¿verdad? Porque esto es R2, C1, entonces tiene que ser el complemento, porque aquí estamos poniendo como factor común R1, R2, C1 y C2. Así. ¿Ok? Entonces, aquí queda más X2. Tenemos R2, C2, entonces quedaría R1, C1 por X2. Y aquí queda la entrada, que está dividida entre R1 y C1, entonces quedaría R2, C2 por EI. Así, de esta manera. Ahora sí. Entonces nos queda que S por X1 por R1, R2, C1, C2 más, y podemos sumarle este X1 de acá, ¿verdad? Estos dos X1 que tenemos acá. X1, R2, C2 más X1, R1, C2. Por favor, verifiquen que todas estas cosas las estoy haciendo correctamente, porque a veces puedo cometer algún error en alguna de las cosas por ahí, ¿verdad? Ajá, R1, C2, porque ese complemento está bien, R1, C2. Ajá. Esto es Profe, igual. Sí. en el 5 no era X2 sobre R2 por C1. Ajá. Es esto. X2 en
Aquí, esto, me estás diciendo de esta. Sí, que ahí sería Ok. C1, ¿no? Vamos a ver, mira. Este X2 tiene R2 y C2 aquí. Entonces, si este X2 lo multiplicamos por R1, C1 y lo dividimos entre todo esto, es el equivalente de esto. ¿Lo ves? Mira, Sí, pero es porque que, ahorita bueno, queda... No, no sé si fue que yo lo copié mal, pero yo tenía que era X2 entre R2 por C1, no C2. Ya entendí. Sí, tenés toda la razón, sí. Lo copié mal acá. Tenés toda la razón. Ese es el tipo de cosas que a veces uno puede cometer ahí cuando está haciendo y explicando al mismo tiempo. Tenés toda la razón. Es R2C1 y por lo tanto acá sería R1C, C2. Correcto. Tenés toda la razón. De hecho, aquí tengo mis apuntes y ya lo hubiera visto. Entonces aquí sería R1, C2. Ajá, vamos a ver los apuntes. Creo que sí, por ahí anda el asunto. Ok, ¿alguna otra cosa? Preguntas. Ok, muy bien. Estamos un poco lento, perdón. Entonces, sí, se nos está haciendo muy largo, qué pena. Vamos a ver dónde estamos. Ok, entonces sería R1C2 por X2 más R2C2 por I. Y entonces habría que despejar este X2 que lo obtuvimos, perdón, este X1 que lo obtuvimos en 7 por 7, por ecuación 7. Entonces despejamos este X1, lo despejamos en este X1 que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, podemos despejarlo, ¿verdad? Eso no es problema. Nos quedaría que, que S por todo esto, ¿verdad? Sería S al cuadrado, porque aquí tenemos por... Ah, no, perdón, voy a meterlo. Mejor no hago enredos. S por X2 multiplicado por S R2C2 más 1 multiplicado por R1, R2, C1, C2, más esta cosa acá. Y voy a poner el X1 como un factor común para que sea más fácil. Sería aquí 2, S, R2, C2 más 1 como factor común de estos dos factores. R2, C2 más R1, C2. Todo esto daría exactamente igual que R1 C2 X2 más R2 C2 por I. Entonces, finalmente, lo que nosotros tenemos acá es que podemos despejar los valores que tenemos en función de S, los valores que tenemos en función de S al cuadrado y los valores que tenemos en funciones que no están multiplicadas por S. Entonces vean que ahí vamos a tener varios valores. Vamos a tener, por ejemplo, el valor que está, vamos a poner esto, que esto es X1 para que cuando la gente vea la pizarra pueda entenderlo, que ese fue el despeje. Entonces vean que aquí tenemos un valor por S al cuadrado, que sería S al cuadrado por X2 por R2C2 R1 R2C1 C2, que es todo este valor de acá, más S por X al cuadrado, que es este 1, por R1, R2, C1, C2. Ese es el primer factor. Luego los segundos factores serían
Acá, ya hicimos este factor de acá. Esto queda largo, ¿verdad? Más, pucha, está quedando bastante largo y tenemos únicamente 1 minuto. Vamos a ver qué vamos a hacer. Ok. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Profe, Sí. es que ahí arriba donde dice tomamos 5, eso es directamente la ecuación 5, no le ha sustituido nada todavía, ¿verdad? Ajá. Es en principio la ecuación 5, no le ha sustituido nada. En Es que teoría, entonces, ¿por qué tiene el C2 ahí? X. Sí. ¿Cómo? Es que la ecuación 5 veo que no tiene C2 en ningún lado, entonces sí, veo que ahí donde ya la desarrolló como que sí tiene C2 por todo lado, entonces me imagino que está arrastrando el error de ahorita. Sí, tenés razón. Creo que a la hora de ver esta ecuación de acá, en algún momento volví a ver este C2 de aquí abajo. Tiene razón, este C2 no es factor en ningún lado. En teoría, pero vean lo divertido de todo esto. Si ustedes se dan cuenta, yo arrastré el C2, es correcto, pero no estoy equivocado, ¿verdad? O sea, de una manera bastante curiosa, no estoy equivocado, porque si ustedes ven este C2 que está acá, y este C2, y este C2, y este C2, y este C2, usted los divide y da correcto. De una manera muy interesante y muy curiosa, no estoy equivocado. Sin embargo, obviamente es sobrehacer algo que no debería uno sobrehacer. Totalmente, totalmente. Entonces, sí, 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 sí. O sea, está correcta, pero es una sobrecomplicación definitivamente. Tiene toda la razón. ¿Qué hacemos? Porque no hemos terminado. Qué pena, les dejé. Es que el problema es que cuando uno se pone a explicar y explicar y explicar es muy diferente que solamente hacer el ejercicio. Y ya no nos dio tiempo. Ya no nos dio tiempo. Ok, de ahí no. Vean, vamos a hacer lo siguiente. Y esta vez sí les prometo que voy a hacer las cosas. Es que estoy haciendo las prácticas largas y hoy no podía conectarme a las 10, perdón. Vamos a... y esta práctica está lista. Ya prácticamente ustedes están viendo cómo se resuelve la práctica. Yo les voy a mandar la simulación resuelta, porque la simulación está acá. Aquí está, vamos a ver, por aquí tengo la simulación, voy a abrirla. Aquí está, vamos a ver si me la abre de inmediato. Es muy difícil a veces calcular cuando uno va a durar un ejercicio, ¿verdad? Sí. El ejercicio usted a veces lo hace en la casa y dura 20 minutos, pero después en la práctica, entre lo que explica y explica y explica, dura 40. Aquí está la simulación del sistema completo. Esta es la simulación de la parte de ¿cómo se llama? De diagrama de bloques. Este es el espacio de estados y esta es la simulación de la función de transferencia. En estas simulaciones yo estoy viendo los tres sistemas y estoy viendo los valores. El asunto de esta simulación es que ustedes, para que funcionen, tienen que ponerle valores a R1, C1, C2 y entonces, por ejemplo, creo que en este caso no funcionaría si ustedes le dan play acá. No va a funcionar. Porque dice, ¿qué es R1 y qué es C1? No sabemos. Entonces, no va a hacer nada. Creo que sí funcionó. Creo que sí están hechas. Ok, perdón. Sí están hechas. Pensé que no. Aquí están. R1. No están definidas. Creo que le agarró los valores pasados. Pero ustedes tienen que hacer esto. R1 igual 1, digamos. R2 igual 0.5. R3, perdón, C1 igual, qué sé yo, 0.2 y C2 igual a 0.4, valores decentes, reales, cualquier valor que ustedes tengan y entonces ya la simulación debería funcionar correctamente. Creo que esa era una gráfica vieja. Sí. A ver. Aquí está voy a cerrar esta gráfica porque no me sirve. Si le dan play de nuevo. Aquí está. Ok. Entonces aquí nosotros vemos la simulación del diagrama de bloques, la función de transferencia y la función de espacio de estados.
Y en estas cosas estamos viendo la resta de las tres funciones para verificar que los sistemas están funcionando correctamente. Voy a enviarles entonces esta simulación. Lo que pasa es que quería hacer esta simulación en clase para explicarles cómo funciona esto. Pucha, se nos está yendo el tiempo demasiado rápido. Qué pena con ustedes. Tino, no tenemos más. Nos toca hacer esto en la próxima clase. Y esta vez les prometo que sí se lo voy a hacer porque esta vez iniciamos con esta práctica y la hice muy larga. No sé si tiene alguna pregunta. No me gustaría que quede alguna pregunta por ahí. Profesor, entonces los links de los videos los sube en YouTube para estar atento ahí. Yo los subo a YouTube y apenas estén listos en YouTube, se los mando ahí, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a terminar esto. Y la solución de la práctica 3 también la tengo hecha. Esta es la solución de la práctica 3. Es la solución completa. Ven que está completamente realizada. Y de aquí pueden obtener los valores. Voy a enviar esa solución de la práctica 3. La voy a enviar a ¿cómo se llama? A las clases, que aquí están los archivos. Aquí los voy a subir al frente de ustedes para que ustedes lo vean. Entonces aquí está la solución de la práctica 3. Y entonces vamos a hacer la simulación en la próxima clase. Ahí sí les prometo que tenemos que hacer la simulación porque es importante para ustedes aprender a utilizar los métodos de simulación, no solamente es la parte teórica. Eso no lo voy a omitir. Por favor, si tienen preguntas del ejercicio de la práctica 2 que no hicimos, díganme por favor, porque es importante que ustedes tengan claridad de cómo hacer utilizar los diagramas de flujo. Es importantísimo que ustedes sepan hacer los diagramas de flujo. Entonces, si tienen alguna, por favor traten de hacerlo. Si tienen algunas dudas, lo ejecutamos en la próxima práctica. Eso ya es una promesa. Esta práctica quería cerrar con bastantes cosas, pero le metí demasiadas cosas. Mis disculpas. Por favor, revisen el ejercicio de la práctica y traten de simular esto. Si tienen algún problema, entonces lo vamos a ver en la próxima semana. ¿Preguntas? No sé si tienen alguna pregunta. Ok. Si no, perdón por no terminar hoy, era bastante, pero estamos abarcando bastante y creo que va a ser muy útil porque es un ejercicio con un nivel de complicación un poquito más elevado. Si todo sale bien, entonces nos veríamos el próximo jueves, veríamos este tipo de cosas. Por favor, realicen las prácticas, por favor, utilicen la consulta, por favor, escríbanme si no estoy en horas de consulta y de manera síncrona podemos ver preguntas y así vamos llevando el curso poco a poco. Muy bien, si no hay preguntas adicionales, vamos a quedar por acá y nos veríamos entonces la próxima semana a la hora de la práctica. Muchísimas gracias, gente. Bueno, profe, gracias. Gracias. Pura vida, pura vida, pura